Hoy en Valle de las Uvas contamos con la presencia de Víctor Cremades, abogado aspense, que es además abogado de ADICAE, la Asociación de Defensa de los Consumidores de Bancos y Seguros a nivel nacional. Víctor, bienvenido a Radio Aspe, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar de diferentes temas de actualidad, de rabiosa actualidad, como podría decirse, relacionado con bancos, con cajas, con sentencias actuales, como por ejemplo una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la cuestión de las cláusulas IRPH, cláusulas relacionadas con las hipotecas, y que esta misma semana se ha dado a conocer esa sentencia. Y tú estás implicado precisamente en esta cuestión, en esta sentencia, como abogado de ADICAE, ¿es así? Así es, sí, esta semana, precisamente el martes, se dictó la sentencia del Tribunal Europeo con respecto al índice IRPH, que el índice IRPH es un índice que se aplica a algunas hipotecas, se aplicó sobre todo en los años 2007, 2008, vendiéndose por parte de la banca como si fuese un interés quizá más estable que el Euribor, pero que en resumidas cuentas al final de toda la película verdaderamente supone un mayor gasto al consumidor, alrededor de 2 puntos más que el Euribor, y por tanto la media está en que las hipotecas que tenían IRPH pues son más caras, alrededor de como media 18, 20.000 euros más caras que las que tenían finalmente el Euribor. Por eso la importancia de esta sentencia. Solemos conocer más el Euribor, es más conocido tal vez que el IRPH. Sí, efectivamente es que el 90% de las hipotecas están comercializadas con el Euribor. Ese 10% de hipotecas se comercializó con el IRPH, pero bueno, están ahí y tuvieron ese perjuicio, lógicamente. ¿Tenemos que llevar cuidado o tenemos que estar muy atentos cuando firmamos algo con los bancos, por tu experiencia? Sí, claro, hay que estar atento, pero también es cierto que hay una obligación por parte de las entidades financieras de dar una información correcta, completa, transparente, y que precisamente el no haber hecho esto es lo que le está dando problemas a nivel judicial a la banca. Tienen esa obligación. Nosotros somos consumidores y de alguna forma firmamos contratos con condiciones generales de contratación. Se llaman contratos por adhesión. Y por tanto, la parte débil de esa contratación, que no es la que redacta el contrato, es el consumidor. Y por eso la legislación obliga a los bancos, a las empresas que redactan estos contratos, a tener un especial cuidado a la hora de trasladar esa información y a la hora de utilizar ciertas cláusulas. Por eso la judicatura, la normativa, es especialmente protectora con el consumidor, pues es la parte más débil de la relación jurídica. ¿Cuál ha sido el recorrido de esta sentencia? Porque primero creo que ha habido una sentencia en el Tribunal Supremo que no era favorable a los clientes, sino a los bancos, y al final ha habido otra sentencia por parte del Tribunal Europeo. Bueno, el recorrido del tema del IRPH en concreto ha sido muy largo porque siempre se comienza con sentencias de instancia, ¿eh? Los jueces de instancia van dictando, atendiendo a su criterio sobre el índice y llegan a las audiencias provinciales en los recursos de apelación. En los recursos de apelación, pues unas audiencias provinciales tenían un criterio y otras tenían otro criterio. Es decir, hubo audiencias provinciales que dictaminaron que era nula ese índice, era nulo ese índice de IRPH, y otras que no, hasta que llegó al Supremo. Y el Supremo, en una sentencia del año 2017, determinó que ese IRPH no era nulo porque no podía entrar a valorar si era transparente o no era transparente. Eso no quiere decir que no hayan habido otras sentencias de las audiencias provinciales contradiciendo al Tribunal Supremo. Las han habido, pero son, pues eso, muy pocas. Sí, sí. Y eso da lugar a que un juez de Barcelona, ante esas tesituras, viendo que la doctrina del Supremo no se corresponde con lo que él puede entender, como los jueces son independientes, Sí, sí. pues elevan al Tribunal Europeo lo que se llama una cuestión de prejudicialidad. Que cuando llegan las cosas al Tribunal Europeo es porque ha habido una cuestión de prejudicialidad. No es una instancia que resuelve sobre un asunto en concreto, sino lo que hace el Tribunal Europeo es resolver las dudas de incongruencia entre la normativa nacional o la aplicación de la normativa a nivel nacional con la normativa europea. Eso es lo que resuelve el Tribunal Europeo. No entra a valorar nada más.
Entonces, esas cuestiones fueron elevadas por el juez de instancia al Tribunal Superior, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y fue la sentencia que salió el otro día, el martes, diciendo que sí que es posible entrar en esa valoración de transparencia, porque no es cierto, como decía el Supremo, que al ser un índice que venía reflejado en el boletín y en el Banco de España, no se podía entrar a valorar. Sí, se puede entrar porque era un índice dispositivo, de derecho dispositivo, y por tanto se puede hacer el control de transparencia, que es lo mismo que se hace con las cláusulas suelo, es exactamente lo mismo. No pueden ser declaradas abusivas per se, porque pertenecen a la relación de pago del precio, y ahí no se puede hacer el control de abusividad, pero sí lo que se llama el doble control de transparencia, que es lo que se va a reflejar en este caso. ¿Qué consecuencias tiene esta sentencia del Tribunal de Justicia Europeo? ¿Significa que los bancos van a tener que devolver a las personas hipotecadas con este índice las cantidades que han cobrado supuestamente de más? Bueno, lo que hace el Tribunal Europeo, como ya he dicho, es resolver esas cuestiones, y por tanto ponen sobre la mesa unos condicionantes que tienen que ser aplicados a nivel nacional a través de las sentencias. Es decir, ahora tienen que interpretar todo lo que han interpretado hasta ahora, pero sobre las premisas que ha establecido el Tribunal Europeo. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que ha dicho el Tribunal Europeo es que se puede entrar a valorar la transparencia. Pues ahora mismo, tanto el Tribunal Supremo como el resto de tribunales tendrán que dictaminar si es transparente o no es transparente esa cláusula o ese índice. Con los indicios que se han dado y atendiendo a lo que se ha podido ver con las doctrinas tanto del Supremo como del resto de audiencias, lo lógico y claro, atendiendo la sentencia, porque así digamos que lo deja entrever, es que tenga falta de transparencia y por tanto sean declarados nulos. Ahora lo que habrá que ver es exactamente cuáles son las consecuencias y los efectos de esa nulidad, que hay distintas teorías y distintas posibles consecuencias, y eso es lo que tendrá que determinar el Tribunal Supremo con los condicionantes que pone el Tribunal Europeo, que no sé si quieres que entremos en eso. Pues si lo haces de forma resumida, te si lo agradeceré hago con la claridad que estás exponiendo hasta ahora, que también te lo agradezco. Lo intentaré hacer lo más breve y claro posible. Vamos a ver. El Tribunal Europeo lo que dice es que una vez declarado nulo una condición general, como pueda ser, por ejemplo, esta, en la que se establece un índice, lo que hay que ver es qué efectos tiene. Cuando se decreta la nulidad de una cláusula por abusividad, ya sea por falta de transparencia o abusividad per se, se prohíbe que el juez reintegre esa cláusula o reintegre el contrato. No lo puede modificar. No tiene que tener efecto ninguno sobre el contrato. ¿Qué quiere decir? Que si eso es así, tendría que quitarse absolutamente cualquier índice. No se aplicaría ningún índice. Eso daría como solución que solamente se pagase el diferencial. Sabes tú que cuando se pacta una hipoteca se pacta un índice más un diferencial. Esas hipotecas, en ese caso, quedarían reducidas única y exclusivamente al diferencial. Y por tanto tendría que pagarse el total de lo indebidamente abonado durante todos estos años. Sí, sí. Que en ese caso pues estamos hablando de unas cantidades de dinero bastante importantes. Sí, porque dependiendo de la época pueden ser 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos de intereses, o sea que puede ser bastante importante. Pero también es cierto que en el caso hipotético, y eso es lo que deja ver el tribunal, que considere el Tribunal Supremo que el contrato sin esa cláusula no puede continuar, cosa que sería una interpretación, a mi modo de ver, un poco absurda, pero interpretaciones absurdas del Tribunal Supremo hemos tenido últimamente algunas, pues cabría la posibilidad de que el Tribunal Supremo pusiera un interés o un interés sustitutorio, como puede ser el Euribor. Entonces ya sería la diferencia entre el Euribor y el IRPH lo que tendrían que devolver. Por tanto, habrá que esperar a ver esos efectos. Muy bien. Víctor, además, como abogado de Adicae, te estás personando como acusación particular en otros casos muy conocidos del ámbito de la banca de los últimos años en nuestro país, como es el caso del Banco Popular, que recordemos se vendió por €1 al Banco Santander, y que eso ha provocado la pérdida de ahorros por parte de muchos accionistas en este país. Bueno, se ha perdido todo, tanto los accionistas como los
obligacionistas o los tenedores de deuda han perdido absolutamente todo lo que tenían invertido en el Banco Popular porque en la resolución que se hizo en junio del 2017 se amortizaron todas las acciones y todas las obligaciones, llevándose a cero. Y por tanto, todo el patrimonio, el que fuera, que eso es lo que se está discutiendo, entre otras cosas, en la Audiencia Nacional, se vendió por €1 al Banco Santander, en una resolución dictada por un organismo europeo que se llama la JUR, la Junta Única de Resolución, y que era la primera vez que se aplicaba esa normativa europea y hasta ahora la única vez que se ha aplicado la normativa europea, cosa que es un poco extraña porque bancos en esas situaciones habían en otros países previamente y con la normativa europea en vigor, pero efectivamente no se utilizó. ¿Se están consiguiendo resultados positivos para accionistas, obligacionistas, etcétera, del ex Banco Popular? Hay muchas vías de actuación aquí en el tema del Banco Popular. Digamos que la vía paraguas digamos que de alguna forma interviene con todos los accionistas es la vía penal. Pero claro, son tan heterogéneos las acciones y todos los productos financieros. Unos están adquiridos en unos años, otros en otros son productos de canjes de obligaciones, de preferentes, de bonos convertibles. Entonces la heterogeneidad y el precio en el que se adquieren y que se invierte es tan distinta que verdaderamente la única vía que aglutina a todos es la vía penal. Pero sí que es cierto que hay otras vías civiles en las que se pueden utilizar para determinados casos y que pueden ser interesantes para ir recuperando cierto dinero, como puedan ser la vía civil para recuperar el dinero invertido en la ampliación de capital de 2016, que es una de las cosas que se enjuicia en la Audiencia Nacional, o los que vienen del canje de bonos convertibles también, o de preferentes, los que vienen de canje, atacando precisamente el bono convertible o la preferente. No sé si eso queda un poco claro. Son productos financieros complejos. Muy bien. Y otro caso, ya para ir concluyendo, que también recientemente ha tenido una resolución muy, muy importante, es el de las tarjetas revolving, unas tarjetas de crédito que creo que pueden calificarse casi como de usura. Sí, efectivamente, el Tribunal Supremo dictó ayer, concretamente, una sentencia sobre las tarjetas revolving, por la cual declaraba que el interés de más del 26% que se aplica en la gran mayoría es un interés usurario, de usura, aplicando la ley de usura de 1908, que se llama la ley de Azcárate, por el ministro que la dictó, muy antigua. Pero se aplica en estos casos y declara la nulidad del contrato. ¿Qué es lo que ocurre? Que se han pagado tantos intereses que lógicamente se ha sobrepagado lo que se pidió en su momento y, por tanto, en este caso tendrán que repensarse la situación todas estas compañías. En este caso fue WeThink, que es la mayor de todas las que utiliza esta tarjeta revolving, y tendrán que pensarse qué van a hacer al respecto porque van a haber una avalancha de demandas. Sí que es cierto que no deja claro exactamente a partir de qué interés es usurario, pero bueno, es que casi todas las tarjetas tienen ese interés, todas tienen un TAE de más del 26%. Por tanto, pues, sí, es una vía también en la cual pues, los consumidores pues, pueden sentirse de cierta manera protegidos. Pues como pueden comprobar nuestros oyentes y seguidores en redes sociales, en la página web, tenemos en Aspia un abogado, Víctor Cremades, que tiene un gran peso a nivel nacional a través de esta asociación ADICAE. Y Víctor, te agradecemos que temas tan complejos, para lo que reconocemos somos bastante ignorantes, nos los hayas explicado con tanta claridad. Víctor, muchas gracias por estas explicaciones. Un placer. Hasta la próxima. Hasta la próxima.